Bueno, agradecerle a todos los que están, en primer lugar. Esto es una reunión muy emotiva para todos. La estuvimos armando hace un tiempo. Es un honor que esté con nosotros y haya aceptado que le demos este sencillo homenaje el profesor Casas. Eh, no tengo mucho para decir de él, la verdad que una persona, bueno, notable en todo el mundo, que además nos ha enseñado a muchas generaciones y nos sigue enseñando, siempre con buena onda y con su humor tan especial. Y bueno, hemos compartido también eventos sociales y bueno, siempre con nosotros. Le agradezco especialmente al doctor Fernando Stengel, que aceptó acompañarnos. Bueno, para mí es mi maestro y mi mentor, así que, y también una persona de una generosidad enorme, que a todos los que estuvimos con él nos ayudó para ser quienes somos. Y a Gabriel Casas, que es en primer lugar mi amigo, con el compartimos pileta de club, y que es un excelente dermatopatólogo y que siempre nos ayuda cuando le mandamos las biopsias de todos los lugares del país. Así que, bueno, gracias a todos por estar. Simplemente voy a hacer la presentación formal. El profesor doctor Casas es actualmente profesor titular, consulto de patología en actividad de la UBA, consultor en el Hospital Alemán, consultor en el Hospital Británico y consultor en el Hospital Naval. Y ex subjefe del servicio de patología del Hospital Alemán y ex jefe del servicio de patología del Británico y patólogo de la UBA en el Ramos Mejía, y etcétera. El doctor Fernando Stengel es ex jefe de dermatología del CEMIC y director de Buenos Aires Skin. Y el doctor Gabriel Casas es docente autorizado de la UBA y actual jefe del servicio de dermatopatología, de patología del Hospital Alemán. Así que bueno, sin más, doctor Stengel, adelante. Muchas gracias, doctora Echeverría. Yo les quería contar que mientras pensaba en estos momentos poder compartir en presencia del profesor Casas este sencillo homenaje, pensé que alguno me tendría envidia, porque es una circunstancia especial en la vida que no se da frecuentemente. Así que los que nos están escuchando, quisiera decirles que para mí es posiblemente un momento único. Pocas ocasiones tenemos de compartir una situación como esta. No tengo ninguna vergüenza en decir que me anima una mezcla de admiración y una mezcla de reconocimiento y, por qué no decirlo, de amor genuino hacia la persona, sobre todo hacia la persona de José Casas. Vamos a vivenciar y reconocer su enorme dimensión en forma muy breve, como anatomopatólogo, como colega y sobre todo como amigo. No les voy a mentir, tengo conflictos de interés porque no seré objetivo ni pretendo serlo en este caso. Lo he reconocido y lo he conocido como dermatopatólogo y patólogo, y fíjense que enfatizo patólogo, porque prácticamente yo no concibo a la dermatopatología como una entidad autónoma. El buen dermatopatólogo es patólogo por sobre todas las cosas. Y después, ya veremos, con compromiso clínico y de conocimientos patológicos, se convierte en un dermatopatólogo. Y eso, como van a ver, el profesor Casas lo hizo para adelante, para atrás, por todos los costados. No dejó ningún hueco libre. Lo conocí también como un colega de muchos sueños, y les contaré algunos. Un compañero que siempre estaba, y en la vida de cualquier médico a veces nos ayuda tener alguien que nos sostiene. En ese sentido, gracias, José, estuviste siempre. Y finalmente, como amigos, y eso realmente no siempre se da, es un regalo poder decir que un colega se convierte después de tantos años en un amigo. Acá está
a quien homenajeamos. No sé si lo reconocerán, pero nació en Punta Alta y a los 17 años ya se había trasladado a Buenos Aires. Cumplió 18 años en marzo y empezaba sus estudios. Pero tenía una sombra que algunos tienen y otros no, y digo una sombra en el buen sentido. Tenía un ejemplo que era su padre, que era dermatólogo. Y parece que la vocación le dio bastante fuerte. Miren ustedes acá, en su, no sé si infancia, pero segunda infancia, este es el carné de un club. José, ¿qué club era este que vos estás de socio número 2300? ¿Esto era dónde? ¿En Punta Alta? Así es. El Mira. club Rosario Puerto Belgrano. Un extraño nombre. ¿Ahí jugabas al fútbol? No, yo en fútbol era de un equipo rival. Mira. Sporting. El Mira. Rosario Puerto Belgrano era una línea férrea. Venía de Rosario hasta al lado de la base naval, que era Punta Alta. Entiendo. Era una compañía francesa. Mira. Pero el profesor Casas creció. Y acá vemos, creo, a ver si la reconocen, confirmame, Gabriel, a mamá Casas, o sea, tu abuela, ¿es correcto? No, tu mamá. Mi madre. Es tu madre, mirá qué maravilla. Es tu madre. De derecha a izquierda están en orden de altura. Viene el profesor Casas, la hermana dermatóloga, María Isabel Casas. Claro. Horacio Ávila, que es primo y familiar, es primo de mi madre. Sarita Casas, la hermana menor de mi padre, y el resto, Dios sabe. Dios sabe. Pero obviamente ustedes ven que el profesor ya había crecido, apuntaba alto y lo demostraba, y no perdió tiempo. Rápidamente formó una familia, y creo que a la izquierda, creo que te reconoces, Gabriel, ¿no? De ninguna manera. Bien, y Francisco está del otro lado. Ahora, yo no voy a dar opinión en un homenaje sobre los bigotes del profesor, pero cuánto mejor queda sin bigotes. José, sos un quemo. ¿Cómo pudo usar bigotes un tipo así como usted con esas cejas? Pero ahí no paró. ¿Quién apareció? Apareció Isabel. Y ahí está, creo que Gabriel, sosteniendo a su hermana junto con Francisco. Así que la familia se agrandaba y bueno, terminaron de crecer y acá está Isabel con su padre. Pero esta foto la muestro porque esta foto la llamo la sonrisa cómplice del profesor Casas. Son esas caritas que no sabes lo que te va a decir y yo las he sufrido porque ya les contaré algún episodio de recuerdos que tengo. Cuando estaba a punto de hacer alguna travesura ponía esta cara de yo no fui. Así que los que no lo conocieron tengan cuidado porque siempre preanunciaba con esa sonrisa esquiva el próximo movimiento. Profesor estudió en la Universidad de Buenos Aires y estuvo, entre otros lugares, compartiendo la unidad hospitalaria del Instituto Modelo Clínica Médica, Luis Agote, en el Hospital Guillermo Rawson. Posteriormente, por concurso, terminó siendo practicante de guardia del Hospital de Clínicas, en una época en donde yo creo que para la edad que tenía el profesor era una élite absoluta estar de practicante de guardia en el hospital. Pero antes de seguir, para que vean la alegría que me causó enterarme de todas estas situaciones de la vida del profesor, yo estudié en el mismo lugar que el profesor. Fui residente de clínica médica en el Instituto Modelo. Y acá, en esta cama de la Sala Fernández del Hospital Rawson, del Instituto Luis Agote, se hizo la primera transfusión de sangre sí tratada. Por favor, no transfusión de sangre directa, sino la primera vez que se envasó y se conservó sangre en 1914. Y es un dato que muy pocos argentinos saben. Luis Agote tuvo un problema muy serio. Era Agote Robertson, era inglés. Y era 1914 y esto era un secreto de guerra, poder transfundir sangre y trasladarla en un frasco. Y así fue como si sufrió la ignominia
de ser ignorado como aquel que primero hizo una transfusión de sangre sí tratada. Posteriormente fue reconocido, pero tuvo que pelear para ello, porque como Robertson no iba a publicar semejante hallazgo durante el conflicto bélico, donde las transfusiones de sangre eran tan importantes. Así que con Casas también compartimos, sin saberlo, el lugar donde pasamos muchos años de nuestra vida aprendiendo medicina. Y ahora voy a revertir la situación y en una suerte de interrogatorio amigable, te quería preguntar que le cuentes a quienes nos están escuchando, José, qué significaron para vos el profesor José Lorenzo Montserrat y el doctor Alan Julius Murray. Después seguimos con los demás. Eran dos patólogos de raza. En cuanto a Montserrat, era un gran patólogo general, el clásico patólogo para la medicina en general. No era un surgical pathologist, ese sí lo era Murray. Murray tenía eran dos líneas diferentes. Montserrat daba unas hermosas clases de patología general, la célula, los tóxicos, la inflamación en general. Murray era más oncólogo, más quirúrgico. Yo podría recordar una cosa que me acuerdo de don José fue el auditorio de patología era muy grande, enorme. La primera vez que uno tenía que dar una clase ahí parecía que se le caía a la gente encima. Y la primera vez que me tocó, me preguntó si yo estaba nervioso. Y le dije que sí. Y él me contestó, es lo que esperaba que me dijera. Preocúpese el día que deje de estarlo. Yo todavía hoy, ya se estaba por retirar, todavía hoy estoy nervioso antes de empezar una clase. Eso quiere decir que usted es responsable. ¿Te dejó alguna otra enseñanza, Murray? No, ese fue Montserrat. Murray, sí, montones de cosas que me ha corregido, me llevó por el buen camino, términos. Murray le gustaba mucho la Patagonia, lo que era lo araucano, el sur, la nomenclatura no digo mapuches, pero sí todas esas cosas. Murray me enseñó mucho de ética y de objetividad en la medicina, lo que está claro está bien y lo que no se imagina. ¿Y Franco Celeste y Abulafia? Déjame agregarte algo a mí, Fernando. Pero perdón, absolutamente, interrumpime siempre, por favor. El nexo con Celeste, entre Murray y Celeste, Murray, como estoy diciendo, nada de Murray, acá era Murray para todos. Murray los llamaba a ambos, a Casas padre y a Celeste, sus hijos putativos, haciendo un juego de palabras casi hasta el insulto, pero era cierto en el fondo, los consideraba a ambos como hijos y la relación entre ellos, Celeste y mi padre, es prácticamente como hermanos de la vida, ¿sí? Ahora vos podés hablar de Franco, si querés. Porque después continuó con Celeste. Franco vino de Italia a los 6 años. Lo trajeron en medio de la posguerra inmediata. Casi no había conocido al padre. Hizo también una carrera muy rápida y venía viajando desde Berazategui a la facultad. Y terminó como jefe de patología del ROFO. Yo aprendí a hacer autopsia con él y con un doctor Ibarra. Ibarra ya falleció. ¿Y después estuvo en el alemán, Celeste? Sí, claro, fue jefe de servicio. Muy bien. El que se retiró. Porque Murray era jefe del británico y del alemán. En el británico quedó él de jefe y en el alemán quedó Celeste de jefe. Perfecto. Y Jorge Abulafia, ¿qué te dice en tu vida, José? Abulafia, el que lo admiraba totalmente, y a mí me lo contagió y no lo perdí, fue mi padre. Me decía que él veía que muchos casos, problemas los resolvían con el microscopio. Abulafia era muy vehemente en muchas cosas, tuvo algunos problemas de concursos, nos vimos envueltos, me tuve que alejar sin pretenderlo de mi parte, pero al final nos encontramos de nuevo. De cualquier forma, es
es realmente un gran desarrollador de la dermatopatología argentina, ¿no? Totalmente. Vino a sucederlo a un hombre que no creo lo hayan conocido muchos, era Pablo Bosch, un hombre pequeñito, era la opinión autorizada, Bosquito le decían. Contame un poco de Ángel Mazzini y de Magnin. ¿Qué significaron en tu vida dos profesores titulares de dermatología? Bueno, Miguel Ángel Mazzini, un caballero en toda la dimensión de la palabra, porque yo entré a trabajar ahí con él desde jefe. En el Ramos Mejía. Y Magnin hizo de nexo para que un patólogo que hubo anterior a mí cometiera una falta grave. Mazzini prácticamente lo expulsó por haber hecho mala... Y así entraste vos al Ramos Mejía. Claro, porque salieron a buscar un patólogo y Murray le dijo a Magnin, que estaban los dos en el Británico, que había un pibe, que era yo, que estaba en el Rawson con la ambulancia. Y ahí me llamaron y ahí entré yo sin saber un pito de lo que era una pitiriasis rosada. Me escapaba en medio del Ateneo, abría la taquilla donde estaba guardado el libro, lo leía rápido y volvía. Sigamos. José, contanos, ¿quién te tomó examen final de dermatología en pregrado? Porque creo que no hay muchos argentinos que estén por acá para contarnos de tu experiencia. La tomó un hombre que recién empezaba la carrera de dermatólogo, que se llamó Luis Pierini, el mismísimo profesor Pierini, que ya estaba a punto de retirarse. Y como en aquella época yo tenía a mano la colección completa de la revista Archivos Argentinos, consideré que a mi padre lo conocía a todos en el Rawson, que no podía dar un examen así nomás. Se ve que debe haber corrido la bolilla de que yo estaba preparando, entonces me mandaron como el toro bravo, el gran torero, y me tomó eritrodermias con un enfermo que estaba ahí. Yo le recité lo que había escrito el mismo Pierini en la revista Archivos Argentinos. Por supuesto. Y quedó contento. Oh. Bueno, evidentemente te contagió porque vos sos un patólogo que además sos especialista en dermatología, que es un poco lo que yo dije al principio, que yo me encontré cuando te conocí con un eximio clínico, aparte de ser un brillante dermatopatólogo. ¿Qué tenés que comentar respecto a esa realidad? Era un curso que los que lo llevaban eran básicamente Arturo Mom y Pedro Magnin. También estaba John Kier. Lo interesante y anecdótico que la parte de histopatología, la mayor parte de las clases las daba yo, que dejaba de ser alumno y yo daba la clase. Después volví a ser alumno. Eso fue muy, muy cómico. Lo que pasa es que yo por la facultad ya venía. De cualquier forma, no solo se dedicaba a los estudios, no sé si muchos conocen una pasión oculta del profesor, que era el aeromodelismo. No, observen la cara de Sócrates que tiene, otra vez el bigote, acá tratando de contagiar a la familia, me imagino. No sé con qué éxito terminó el aeromodelismo en la familia Casas, o si terminó con vos, José. ¿Cómo fue? Mi familia no me perdonaba que yo los hacía veranear en una pelopincho, con tal de no apartarme del hobby. Pero acá tengo a mis discípulos, la nena, Gabriel, y bueno, y esto, bueno. Esto es solo para mostrarle a la gente que fuiste un antecesor de todo lo que vemos ahora por la calle, porque esta foto tiene muchos años. Y esta foto sí. Miren la cara del profesor, miren el pelo, otra vez la sonrisita cómplice, ¿no? Sí, ¿O no? Como... Ahora mira esto, acá también tiene la sonrisita, y esto fue previo a un choque con Miguel Ángel Alevato, inolvidable en las Leñas. Se engancharon los dos gigantes que no se podían desarmar uno del otro. Así es. Pero no puedo mostrar esto que parece una nimiedad sin decir que fue maestro de la medicina argentina en el año 2018 y llegó a ser presidente de la Sociedad de Patología a los 38 39 años. Eso es algo que realmente habla
de quién era Casas cuando todavía no peinaba canas. Y para ir terminando te quería mostrar esta foto que sabés lo que significa para mí, pero creo que también tiene significado para vos, creo que tiene significado para la dermatología del mundo y por eso la puse. ¿Querés hacer algún comentario? No, que a los dos los conocí mucho más de cerca, a Clark, cuando que es el de la derecha. El de la derecha. Perdón, así, el de la derecha. Juni, el más viejito, va. Y Bernie, que ahí está muy estilizado, también vino, pasó por Buenos Aires, por supuesto, lo llevamos a comer al restaurante Clark, y bramaba, quiero una foto, porque estuvo haciendo de la contra en algunas cosas. Simplemente los traje porque voy a leer un comentario que creo que define lo que a mí me pasó cuando te conocí. La verdad que la comunidad y muchos médicos asumen que los patólogos llevan una vida profesional muy alejada de sus pacientes. Inclusive algunos patólogos aceptan esta propuesta como verdad. Sin embargo, los patólogos que merecen ser designados como tales tienen que ser excelentes clínicos, que siempre piensen en términos del paciente y que la persona sea su último objetivo en su vida profesional, que sea el paciente la razón de su existencia. Eso lo dice Bernard Ackerman y me pareció que indirectamente lo quería mencionar porque te define. En Argentina, cuando te conocí, yo tenía un sueño, que era revivir una experiencia única. Quería dialogar con y como dermatopatólogos. Quería aprender a pensar como ellos y quería experimentar mi ignorancia sobre el tema. Y así fue como nació el ABC dermatopatológico, con la dupla del profesor Casas y el hijo Gabriel Casas. Y ya vamos por la 15ª, va a ser el año que viene la 16ª edición, con los mismos docentes. Ahora, felizmente, Félix Vigovich se ha incorporado como alguien de gran valor para el grupo, así que lo quiero incluir porque lo siento muy como parte fundamental de este equipo. Y quería mencionar esto porque realmente fue una experiencia para mí transformativa. Y si bien pude dialogar con dermatopatólogos, obviamente no terminé pensando como ellos. Quiero pensar que pensé mucho con ellos y seguramente me hicieron experimentar mi ignorancia. Pero me enseñaron sobre todo un proverbio chino que dice: lo que se oye se olvida, lo que se ve se comprende y lo que se hace se aprende. Así que si tengo un mensaje de homenaje a José, es que me pudo permitir revivir lo que yo he vivido con Ackerman en Estados Unidos, una vivencia muy parecida como docente, en donde pude experimentar que evidentemente lo que se hace se aprende. Así que por todo ello, creo que hay muchos alumnos que cursaron los 15 ABC dermatopatológicos, te recuerdan con enorme afecto y agradecimiento. Y finalmente, ¿qué recuerdos me quedan del profesor Casas como me tocó vivirlo a mí? Bueno, lo primero que recuerdo es cuando aparecía la sonrisita pícara y me ubicaba en mi lugar mostrando un preparado delante de 60 o 70 personas y me decía: Fernando, ¿a vos qué te parece? Y yo empezaba a agarrar el puntero y me decía: cuidado con el puntero divagante, y empezaba a decir en fin, todo lo que muchas veces yo le decía a los alumnos. Ni que decir cuando lo visitaba en Uriburu 541, 6º piso, era el consultorio del profesor, y le llamaba cuando terminaba la consulta y le decía: José, son las 21:30, me decía: vení que te muestro el preparado. Piensen ustedes lo que significa, yo llegando a las 10 de la noche y viendo preparados con el profesor. Cuando le hicimos una biopsia a una paciente que le dije: sí o sí la tenés que ver, y era una amiloidosis sistémica, que lamentablemente era un paciente prácticamente pre-mortem. Y terminamos haciendo una biopsia en el taxi, en la planta baja de Uriburu, porque el paciente no se podía ni mover. Hablando de un patólogo que se juega por su paciente, o en este caso, junto a mí, por su colega.
hicimos una biopsia en un taxi de la ciudad de Buenos Aires. Y en la pista de baile, no voy a dar detalles, pero competía y ganaba, porque si bien yo duraba largo trecho, siempre se me adelantaba en la salida. Un gran bailarín, el profesor Casas. Y finalmente un secreto a voces. Mi mujer siempre se quejó porque yo gastaba plata comprando libros de dermatopatología. El profesor me aparecía con la sonrisita y me mostraba el nuevo volumen de fulano de tal, y yo iba como loco a la reunión de la academia y me traía el libro. Para cuando terminaba, era el próximo año, se compraba otro libro, y así tengo cualquier cantidad de libros de dermatopatología, y lamentablemente los libros no te enseñan. Pero bueno, me hicieron muy, muy felices todas esas compras porque enriquecieron mi vida profesional tremendamente. Y sin duda puedo decir que en todas las charlas que te he escuchado has sembrado esa misma semilla que me sembraste en mí. Así que gracias, José. Hay un antiguo proverbio chino que el profesor Casas citó cuando lo nombraron maestro de la medicina argentina en la academia. El verdadero maestro deja la puerta abierta, el alumno entra por sí solo. Y es como cuando está sosteniendo, creo que a Isabel, y le está enseñando a patinar, y le va a soltar los brazos, porque verdaderamente el alumno entra y aprende por sí solo. A mí José me enseñó a trabajar y a jugar. Gracias. Me enseñaste a sorprenderme con mi ignorancia, y me enseñaste el amor al estudio para remediar esa ignorancia. Me señalaste un camino de ética profesional excepcional que no puedo dejar de citar públicamente. Digo, ética profesional excepcional, y el valor de la franqueza, muy dura a veces en el diálogo profesional. Y finalmente me llevaste de la mano, como a tu hija, más veces de lo que mi ego quiere aceptar. Profesor consulto de la UBA, maestro de la medicina, podemos seguir agregando títulos. Yo te digo gracias, amigo. Gracias, doctor Stengel, muy emotivo. Lástima que no podemos aplaudir, pero bueno, van los aplausos virtuales. Pero podemos aplaudir. Bueno, obvio que sí. Yo creo que la exageración ¡Bravo! que cometés es muy difícil de encontrar otra igual por todo lo que me has derramado sobre mi persona. Yo creo que es un poco de mucho. Entiendo algunas cosas, otras las viví, pero me parece que hay una sobredosis de valoración de mi persona. De todas maneras, no puedo menos de sentir que alguien me está rascando la espalda, y si no, la restregaré contra la silla, como estoy haciendo ahora. Gracias, Fernando. No, fue muy sentido, profesor, y en el fondo yo lo único que derramé seguramente fue lo que coseché. Así que, escuchá bien, yo te dije que no iba a ser objetivo y no tengo ninguna vergüenza de decir que no lo fui. Fui absolutamente subjetivo y dije lo que pensaba. Así que esto no fue preparado, no fue armado, esto lo siento de corazón. Y sabés que yo venía con un estándar muy alto, porque vos sabés que vos competiste mano a mano con Ackerman. Vaya, vaya. ¿Está claro? Así que te doy un inmenso abrazo y agradezco la oportunidad y repito otra vez, el inmenso honor de poder darte públicamente este tan increíblemente merecido abrazo. Y Gabriel, yo no me olvido de vos, me encanta ver a Félix por ahí, a toda tu gente, porque toda esta gente creció al lado tuyo, no son dermatólogos, ¿eh? Ellos también creo que deben sentir exactamente lo mismo en este momento. Así que un fuerte abrazo. Gracias, Fernando. Gracias, gracias. Bueno, y ahora se viene el ABC dermatopatológico psoriasis, Casas Stengel. Esto es traer el ABC a la pantalla, ¿no? Excepto que lo veo a Félix y me gustaría que abra un poquito el micrófono, porque si dijiste ABC,
Félix está. Así que vamos a interrumpirnos, esto va a ser libre y a ver si nos divertimos un poco. Bueno, buenas noches a todos, gracias por el emotivo homenaje. Es el segundo Zoom del día con el maestro presente, y en el primer Zoom él empezó hablando de destinos, de vidas, de azares, y yo me siento muy, muy suertudo y muy agradecido de que yo me crucé en su vida y él se cruzó en la mía y me la cambió, y es un placer poder tener a alguien que me haga conocer la palabra maestro, porque no es lo mismo que padre, no es lo mismo que mentor, no es lo mismo que jefe. Y yo la conocí gracias a José, y eso me lo voy a llevar por siempre en el corazón. Así que este también es mi homenaje, como todos los días, para él. Yo también me siento un hijo putativo de él. Así él me trató en Buenos Aires. Yo tengo a mi papá médico, pero lo tengo lejos, y él me ayudó mucho y me da mucha alegría siempre, y eso es invalorable. Así que gracias, José, por siempre. Bueno, a ver. Arrancamos, Gabriel, ¿te parece? Sí, no sé cómo sigue. ¿Nosotros? ¿Ustedes? ¿Quién? No, ustedes empiezan y nosotros simplemente participamos. Ok, el profesor quería mostrar algunas diapos cortitas que estuvo preparando, un poco históricas, un poco revisionistas, así que lo pongo a compartir, ¿está bien? Si les parece, son solo 10 fotos, para calmarse. No. Usted es la estrella, profesor, así que el que decide acá es usted. Nosotros acompañamos. Compartir pantalla. No, pero tanto como para no estar ausente. A ver. Ahí va. ¿No quiere avanzar? Estoy acá, ahí. ¿Ahora? Esta fue la primera tarde. Esto es un poco como hemos hecho siempre el ABC, que llamarían a esta imagen. Tiene un nombre. Y bueno, un signo. ¿es un signo? Sí. No es un velatorio. Pero le anda cerca. Raspado metódico. Muy bien, adelante. Bueno, pero hay muchos... el raspado metódico es la maniobra. Vela de estearina. Ahí está. Ustedes ven cómo desgrana esto. Ahí no se ve rocío sangriento. Bueno, por eso lo puse un poco para... porque me gustó. No es mía la foto. Yo no sé si hay muchas de estas. Pero vos sabés, José, que en el fondo yo pensé que ibas a decir, y cuando ven una escama blanca, ¿cómo piensan que está la capa córnea? Vos que sos dermatopatólogo. Bueno, está aumentada de su grosor. En España no te dejan hablar de espesor, se enojan. Dicen que espeso es un líquido que se hace cada vez más denso, y llaman grosor. Hay mucha gente que no te deja decir espesor de Breslau, por ejemplo, sino grosor. Bueno, creo que es una capa córnea aumentada de espesor, generalmente con paraqueratosis. Yo creo que eso es lo que la hace tan blanca, la paraqueratosis, Creo ¿no? Que sí, por lo menos en la uña, la leuconiquia incluye paraqueratosis, ¿verdad? Cuando está en profundidad. Sino cuando pasa arriba es una uña endedal. Las dos localizaciones de la paraqueratosis en la lámina unguial. Pero bueno, son fotos para motivar el diálogo. Creo que lo conseguí. Next, please. Esta foto, que parece un poco la víbora encantada, también son todas tomadas de un libro. Pero como el libro no está muy difundido y tiene muy buen material, no les voy a decir de dónde, pero hay gente que sabe mucho. Después, me vas a hacer comprar otro libro. Y este es carito, eso no, a ver. Es un libro caro, El Doctor de Todo, de allá de Puerto Varas, Chile, creo que lo compró y le dolió también. Pero vale la pena. Los autores marcan cosas que yo no había recabado mucho como patólogo.
pero el borde neto de la psoriasis es característico, yo creo. Por supuesto, no todo borde neto es psoriasis, pero acá se pone la parte blanca, hay fenómenos que probablemente en parte hayan sido isomórficos, y esto haciéndole un raspado, es probable que aparezcan otras cosas. A la derecha está lo clásico, la psoriasis es la acantosis más regular que se tiene, con capilares muy abiertos en la papila, el notable adelgazamiento del espacio suprapapilar y un infiltrado que no es muy denso, generalmente acompaña el proceso. Esto sería un poco lo básico. Ahora esa descamó, ¿verdad? Claro, ahí viene el tema. ¿Por qué tengo esto? ¿Será? Le falta. La primera pregunta, me esperaban en el Ramos Mejía diciendo, ahí viene uno nuevo. La pregunta que tenían como ávidos de ver qué decía yo era, ¿usted puede distinguir una psoriasis de una eritrodermia psoriásica? Digo, sí, déjeme ver el enfermo, le voy a decir, pero bueno, una cosa por el estilo. Una cosa es una psoriasis extendida. Si hay piel sana, la biopsia bien tomada va a mostrar psoriasis. En eritrodermia hay una imagen psoriasiforme, tal vez con no tantos neutrófilos. Y la capa córnea la mayor parte de las veces se va, la mayor parte, eso dependerá. Next. Profesor, hable. ¿Qué pasa si hubiese visto un poco de espongiosis acá? ¿Te cambia el diagnóstico? Puede ser, el tema es dónde está. No la veo en este caso. No, acá no la veo, pero si la hubiera, ¿te cambia el diagnóstico? Sí, cuando es piel, en este caso hay un solo folículo allí, un folículo relativamente pequeño, no me quiero meter en lío, pero en la espongiosis puede llevar a los temas de dermatitis seborreica o sebopsoriasis, bla, bla, bla. Habría que entrar a ver. Yo aprendí varias cosas en relación a ese tema. Una que me enseñó él, y es lo básico, que la espongiosis en general no es amiga de la psoriasis. Mucha espongiosis, uno empieza a buscar otras cosas. Pero después uno avanza y entonces aprendí las excepciones. Y eso Ackermann era un maestro en ese sentido. Cuando uno puede ver espongiosis y mantener todavía un diagnóstico de psoriasis. Y hay básicamente dos situaciones donde la psoriasis tiene espongiosis. Una se puede ver en los cortes histológicos, que es la psoriasis afectando palmas o plantas. A ese nivel sí puede tener espongiosis. La otra situación difícilmente se ve en biopsias. Y es la psoriasis aguda, simplemente porque no se biopsia en ese periodo. Entonces es raro de ver esa primera afectación en agudo y ver la espongiosis en un corte histológico. Saliendo de esas excepciones, lo clásico, espongiosis y psoriasis no se llevan bien. Adelante, profesor. Estudios que tienen alguna crítica en la manera que fueron hechos. A Bernie Ackermann le gustaba. Hizo muchas veces en psoriásicos claros tomar la biopsia mínima que se había recién empezado a formar y encontrar que a lo mejor no había tanto neutrófilo, había más linfocitos, la acantosis se empieza a esbozar. No estoy hablando de psoriasis eruptiva en gota, eso es un problema, ahí sí hay neutrófilos. No hace mucho dieron una serie de conferencias dentro de estos webinars, o como se llame, y hablaron mucho del rol de las células que participan de manera inflamatoria en la psoriasis. Y si bien la acantosis del dibujo es claramente psoriasiforme, lo que me puso los pelos de punta es el dibujo de los vasos. Están como contraídos. Y esto es un error bastante marcado, porque el vaso de la psoriasis para nosotros, y esto Abulafi insistía mucho, lo había dicho también Pinku, la famosa squirting papilla, la papila eyaculante. A partir de ahí los fenómenos van a ir a parar acá arriba, pero si no tienen una manguera suficiente no va a dar. Además hay otra cuestión anatómica. El dibujo también tiene el error de mostrar de color rojo lo que sería arteriola aferente y de color azul la vénula, cuando la mayor parte de las interpretaciones hoy día dicen que todo este loop papilar corresponde a vénula postcapilar. Es todo azul. Es todo azul hoy día, ¿sí? Pero bueno, es nada más
somos mejor criticando que creando dibujos. Y esta la dejo a la audiencia, no voy a decir, no son mías, son de ese libro mágico y quiero que las comenten. ¿Qué ven en cada uno o cómo las comparan? Fernando. Ahí estás sentadito en tu asiento. Podés, sí, la veo acá, estoy presente. Te estoy llevando a tu terreno, ya que me nombraste. Folicular. Pero acá hay otra cosa, ¿eh? A ver. Y me pregunto, ¿tiene paraqueratosis irregular tanto en sentido horizontal como vertical? Afirmativo. ¿Cuál? ¿Cómo cuál? Las dos, una, la de la izquierda, la de la derecha. Esto es una ABC, así eran las preguntas, ¿no? Sí, a mí me gusta la de la derecha. Bien. Correcto. Es un ejemplo de pityriasis rubra pilaris. Y a la izquierda, el raspado de las lesiones tienen tamaño desigual si uno las mira bien. Y el raspado metódico rápidamente muestra erosiones, con algún puntito que hay por ahí. Es una psoriasis en gota. Eso está tomada del libro, cosa que yo no me meta en lío, porque muchas, ¿y usted qué sabe eso? Ah, yo lo saqué de gente que sabe, y lo acepto. Y después está el tema del eritema de fondo. Claro. Bueno. Acá viene la discusión, bueno, dejémoslo para otra parte, porque si no... ¿Avanzo? Sí, queda poco. Y acá viene un ejercicio de dibujos, esto lo hemos usado mucho, con todo lo que dije hasta acá. La acantosis y los capilares deben forzar el diagnóstico de, y no aprietes todavía, que lo diga la audiencia. Paraqueratosis, pero muy localizada, completa, va de arriba a abajo. Hable la audiencia. Se bajaron el volumen. No, están meditando. Bueno, se les venció el plazo. Apriete. Pasemos a otro ejemplo. La acantosis no es regular. Hay más largas, más cortas. Acá los vasos, si estaban, los ignoraron. Y la paraqueratosis, está y no está. Está y no está, ya salió el tema está y no está en sentido vertical, y lo mismo pasa si nos movemos horizontalmente. O sea, hay paraqueratosis y ortoqueratosis, y vuelve la paraqueratosis en sentido horizontal, y lo mismo ocurre en sentido vertical, o al revés. Por lo tanto... Pityriasis rubra. Exacto. ¿Te puedo preguntar algo? Avanti. No. Una eritrodermia muy rascada. Una eritrodermia muy crónica. Acabas de mostrar psoriasis, mostraste pityriasis rubra pilaris, la tenemos enfrente. Estás adelantando. Gabriel, ¿por qué no me describís un poco qué pensarías de diferencial en una eritrodermia? ¿A quién llamaste? ¿A Gabriel? A mi hijo. A cualquiera. Dale, José. Dale, habla vos. No, lo que está preguntando, si hay cronicidad, esto que ves acá arriba se empieza a extender. Espera que sigue. Está con que la foto que sigue, poné la foto que sigue. Ahí tenés. Ahora explícalo. La acantosis ya es psoriasiforme, pero hasta ahí. Y las papilas desarrollaron una fibrosis vertical. Y esto histológicamente, no lo bajes el dedo. Sí, las papilas tampoco están tan cerca de la superficie, ¿no? Los espacios no son grandes. El espacio suprapapilar. Más aún, parece que está... ¿Se rascaba mucho esta persona? Es un esquema, te tengo que decir que sí por razones didácticas, pero no tengo la menor idea. Apriete. Me parece que se rascaba. Claro. Bueno. Pero, a ver, cuando uno ve esto, claramente es psoriasiforme burdamente. Pero claro. Si uno mira la silueta, parece psoriasiforme. Pero lo que hay que aprender a ver, como bien dijiste, Fernando, es que debiera haber en una psoriasis un adelgazamiento suprapapilar. Acá,
que eso es lo que explica el rocío sanguinolento, o sea, la foto clínica de la izquierda que vieron al principio. ¿Sí? Bueno, ¿qué más hay? No sé si mucho más. Ah, lo de Cogollo. Cuando el nido de Munro, que está acá arriba, baja y se coloca a esa altura, Andando solo. pasa a constituir lo que se llama una pústula espongiforme, descrita por ese señor Franjo Kogoj, que era croata y había nacido en Zagreb. Ahí nos va a ayudar Vigovic. Él nunca supe si es croata, lituano o ucraniano, pero sé igual, diría Minguito Tinguitela. Bosnia-Herzegovina. ¿Que podría venir de ahí? No. Él dijo. Ah, vos sos de Bosnia. Por una parte y por la otra de Montenegro, ambas de la ex Yugoslavia. Tengo Yugoslavia por las dos partes. Bien, él es bienvenido. Pero al final me lo taparon al pobre Kogoj. No, porque ellos lo ven, vos no lo ves. Ahí está. Ah, bueno. Ahí lo tenés. Fíjense que, sin ser patólogo, mira como un patólogo. Está usando un monocular, pero no cierra el otro ojo. Cuando uno ve un alumno empiezan a mirar así, y se arrugan toda la cara cerrando el ojo que no tiene que ver. El que es patólogo ignora la imagen del ojo abierto y no le hace falta cerrarlo. Y allí está don Kogoj. Dale. Fin. Bueno, es todo lo que había preparado. En realidad agarré al azar. Buenísimo, profe, genial. Muchas gracias, nos enseñó un montón. ¿Y ahora cómo sigue? No, yo creo que ya estamos. Yo tengo ahí unos fotitos, pero no, se va a superponer y me parece que se va a hacer muy largo. Bueno. José, quería aprovechar este breve tiempo porque vos mostraste cosas y yo te voy a hacer una pregunta como dermatólogo. Venga. Todos hemos hecho biopsias en donde podíamos, entre comillas, jurar de que era psoriasis y ustedes nos salen con que no veo psoriasis y demás. Cuando yo te hice la pregunta de eritrodermia, es porque inclusive en mi afán por encontrar una lesión infiltrada en eritrodermia, terminé haciendo biopsias de queratosis seborreica, ¿no? Entonces, lo último que quiere es un informe de queratosis seborreicas. Entonces, en eritrodermias, ¿qué dificultad visualizan ustedes para ese diagnóstico? O si en el fondo a veces no terminan haciendo un diagnóstico por descarte. El tema es así. Cuando les pregunto yo al clínico si toda psoriasis, hablo de una medicina práctica asistencial masiva, no a toda psoriasis tal vez empiecen pensando en una biopsia, que debiera hacerse, pero la biopsia del libro no siempre la van a hacer. Cuando hay dudas van a ir a una lesión límite, entonces, ante esos requisitos uno debe tener signos morfológicos mínimos para ver si lo llama o no lo llama psoriasis. Entonces, ahí puede que le falte, sobre todo lo que falta en la capa córnea. Empieza a faltar o no está. Entonces los nidos de Munro ya no están. Y si no es pustulosa, tampoco va a haber mucho. El asunto es focalizar si hay o no un fenómeno de papila eyaculante o suprapapilar que prevalezca sobre el resto. Y por último hay otro factor práctico y humano. Cuando empieza una lesión, cuando empieza, hay enfermos que vienen aterrorizados con el no será psoriasis. Y uno a veces mirándolo dice, ¿qué gano con hacerme el perspicaz? Y yo digo, es psoriasis. Y lo voy a perjudicar. Bueno, prefiero perjudicarme yo equivocándome y no endilgarle un rótulo hasta que la cosa evolutivamente se haga más clara en la interpretación. No sé si te confundí o te mejoré, pero bueno, este se ríe. Cristina, Sí. Yo creo que, no sé si tenemos unos minutos más, quería saber Sí, si... Bueno, tenemos lo que quiera, lo que quiera. Era simplemente porque
yo creo de que yo intenté hacer una semblanza del profesor y hay cosas que yo creo que quedaron en el tintero. Y me gustaría tratar de extraerlas, pero más que nada sobre las experiencias de vida que no me tocaba a mí comentar, porque son experiencias personales. Le quería preguntar primero a Casas Papá, los dos son papá, me refiero a Casas el profesor, el homenajeado, y después a Casas Gabriel, un poco que me cuenten si ellos tuvieran que darle un mensaje a la comunidad dermatológica como dermatopatólogos. Juntos deben tener una carrada de años de lidiar con nosotros los dermatólogos. Si le tuvieran que dar un mensaje cada uno de ustedes a los dermatólogos respecto a algo que pueda ser importante que el dermatólogo sepa en función de la experiencia que tienen ustedes después de tantos años de recibir biopsia, ¿qué nos dirían? Pues primero, que la semiología o la macroscopía es fundamental. Y si me dan a elegir quién me va a describir al enfermo, y prefiero uno que esté más cerca mío que de la residencia. Y no tengo nada contra los residentes, pero eso de lidiar con lesiones, bla, 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 y no me puedo imaginar la clínica por nada del mundo, porque no sé el tamaño, no sé exactamente en qué parte están. Una buena descripción clínica es fundamental. Por eso, en el etapa en el Hospital Rawson, con Abulafia, él decía, no me manden la biopsia hecha, manden el enfermo. Y ahí el viernes, si digo bien, eran los viernes, se biopsiaba una cantidad enorme de enfermos, pero con el enfermo delante. Y una de las cosas que este hombre decía era, cuando no sepan exactamente, tomen una, dos o tres muestras de distintas categorías. Quizá en una de las tres puedan tener la clave más importante para el diagnóstico. El problema es que hoy día es tantas veces la necesidad de biopsias que seguramente termina en alguien que la va a hacer apurado, con un afeitado insuficiente, que se va a encontrar que el cuero cabelludo sangra mucho, que si la biopsia es de mucosa hay problemas, que el párpado puede ser un problema, etcétera, etcétera, etcétera. De manera que el approach macroscópico es fundamental. Una biopsia que no llega a la hipodermis, estoy hablando de patches, es insuficiente. Si se quedan en la dermis va a haber tironeamiento, se deforma, hay una atrición, etcétera, etcétera. Y eso en la práctica diaria es una gran complicación que no tiene la culpa el paciente. En fin. Gabriel. A mí me enseñaron algo que eran los punch abulafianos, los que hacía el propio Abulafia, que eran prácticamente tremendos. Hablamos de 5 o 6 milímetros. Yo creo que un buen punch de 3 milímetros muchas veces entrega muchísima información. En otros casos, un buen afeitado también entrega muy buena información. Lo importante es saber discriminar cuándo sí, cuándo no. Y con respecto a los datos clínicos de información, hoy día nos vemos superados por la cantidad de trabajo y yo creo que hay que trabajar en equipo. Eso implica que a veces hay gente joven que está viendo a los pacientes y que por ahí no tiene toda la idea necesaria para tener un diagnóstico presuntivo claro. Pero hay un arma que es imbatible hoy día, que es el celular con la cámara, sacar fotos de todo. Uno no sabe lo que va a ser el caso, sacar fotos. Hoy día no tengo fotos del paciente, es inadmisible. O sea, Fernando, vos, yo, todos hemos corrido con rollos de diapositiva a revelar a Kinefot en 10 minutos antes del ABC, se nos han caído carruseles con fotos, hemos hecho de todo y hoy día los celulares nos simplifican la vida de una manera tremenda, con lo cual no hay fotos clínicas, yo la verdad que es directamente mala praxis no tener una foto clínica con las condiciones que uno maneja. Está bien que el paciente puede negarse, no le gusta la foto, pero creo que es parte de la regla de juego, es saber convencerlo y tener fotos, ¿no? Yo creo que leí en la literatura europea que uno de los conocidos patólogos de Europa dijo que al patólogo le incrementa ver una foto macroscópica su capacidad diagnóstica en cuanto al diagnóstico diferencial, sobre todo.
Eso está escrito, ¿no? Y no recuerdo exactamente quién fue, pero casualmente escribió un artículo respecto a eso. Y creo de que es interesante, es un trabajo de Cerroni, mira, ahí apareció, Lorenzo Cerroni, gracias por quien lo dijo. Y más vale que es un patólogo de prestigio, y uno diría que no le haría falta ayudita, y sin embargo es el primero en reclamarla. Así que quizá en este homenaje aprendimos algo adicional muy importante, y es de que ustedes tienen derecho a reclamar que les mandemos fotos, ¿o no? No en todos los casos, obviamente la queratosis seborreica, lentigos solares, pero si el caso que tiene algún impacto clínico o alguna duda diagnóstica, la foto puede ser a demanda también. Podemos pedir la foto del caso que no tenemos en claro qué es, pero siempre tener ahí el archivo. No estoy hablando ya de situaciones donde uno tiene una historia clínica digital, a donde uno puede subir las fotos desde el celular a la historia clínica y queda disponible para el que mire la historia clínica, porque también está el tema que nos pasa en el día a día, que me mandan una foto clínica a mí de un caso que voy a ver y lo está viendo Félix y no tiene la foto, o viceversa, le mandan la foto clínica a Félix y yo agarré el caso y lo estoy viendo yo. Entonces tenemos que tener muy en claro de que, sí, tengo la foto clínica yo, te la paso. Entonces ahí también hay cuestiones de software, eso está muy bien estudiado. Gonzalo de Toro es referente en todo el tema de informática médica también, y digamos, disponer de esa información de manera libre, o sea que no importa, el interlocutor puede entrar y ver la foto, es importante. Pero eso es lo que está por venir, digamos, de manera masiva, ya está instaurado en muchos lugares, pero creo que es importante también. Delirá un poquito, vos sos jefe de un servicio de patología y tenés al lado un profesor consulto. El futuro, imágenes en dermatopatología, diagnóstico por inteligencia artificial, ¿se la ven venir o no? ¿Y cómo? Sí, bueno, pero me da vergüenza hablar delante de Gonzalo de esto. Gonzalo tiene mucha más experiencia, de hecho tienen el Congreso chileno de Patología en estos mismos momentos y tienen invitados internacionales, obviamente vía web, de lujo. Pero sí, a ver, está, no dirían pañales, pero hay cosas que las máquinas saben mejor que nosotros. Todo el tema de inteligencia artificial, y hago un paso más, deep learning. Todo el tema de deep learning, empiezan a ver cosas que el ojo humano no ve y no distingue. ¿Sí? Sobre todo cuando en esto de lesiones melanocíticas conflictivas, de las que Margarita me viene bombardeando en las últimas 3 semanas, esos casos pediátricos con lesiones feas, que uno los mira sin datos y que la verdad que nos queman las pestañas. Y está esto de cargar información en un equipo, poner lesiones melanocíticas ya con evolución conocida y ponerle cómo resulta la historia al final a la máquina, y la máquina aprende que esto no sé lo que veo, pero esto terminó mal y esto terminó bien. Sumando cientos y cientos de casos, la máquina empieza a diagnosticar cosas que uno no sabe cómo. Ahora, la utilidad de eso en la vida cotidiana, digamos, en la rutina, todavía la veo lejana. Muy Gonzalo bien. del Toro nos quiere hacer algún comentario, ya que tenemos el lujo de que esté. No, yo estoy... Gonzalo. Bueno, primero me uno a las felicitaciones al doctor Casa. Para mí ha sido un gran honor conocerlo. Siendo yo un recién llegado, cuando recién empecé a asistir a los congresos del doctor Casa, uno que lo veía como un referente, como una figura, y él siempre receptivo y amable con los jóvenes, y después, claro, fui cultivando una amistad, hasta fuimos roommate en un congreso. Así que me emociona verlo ahí, sé que es un merecido homenaje, y bueno, con respecto a lo que me consultan, yo creo que va a ser interesante en los próximos años ver cómo el ojo humano puede ser de repente, quizás no reemplazado, pero sí recibir ayuda de las máquinas, y de repente las cosas que uno tenga duda, la máquina va a poder dar una predicción que a uno le va
le va a servir como un consultor. Yo creo que un poco puede ser un consultor tanto para los dermatólogos con las lesiones névicas y también para los patólogos, un consultor que puede revisar un diagnóstico, puede avisarle a uno si va por el camino correcto o si hacer los cálculos, por ejemplo, de un KI67 o un índice de proliferación, hacer las cosas que son de repente rutinarias y que son cansadoras, hacerlas fáciles. Así que un gran abrazo, doctor Casas, desde acá, y muy contento de verlos. Lo mismo, muchas gracias. Yo que casi empecé a hablar de nuevo, pero por ahí alguien escribió que hay 3 grandes revoluciones en patología. Una es la inmunitoquímica, empieza por el 1980. Estoy dando cuando empiezan a entrar de forma importante. La segunda, prácticamente un poco más de 15 a 20 años después, o tal vez ya empezaba antes, todo depende, es la biología molecular. Y la tercera es la inteligencia artificial. Son las 3 grandes revoluciones que hubo. Yo creo que, en cierto modo, unas dependen de las otras y hay que manejarse así. En algún momento te puede salvar una u otra. Inmunitoquímica apoyada en biología, donde la reacción empírica una cosa, hay una mutación que se esperaba sí o no, y la inteligencia artificial que puede dar, sobre todo en citología, cuando son flujos celulares, donde no hay un patrón orgánico, que eso es lo difícil a veces. Analizar la imagen, la silueta, como quería Bernie Ackerman, que es otra historia. Pero bueno, todo vale. Quería preguntar, ya que tenemos una audiencia predominantemente dermatológica, veo, pero los patólogos seguramente pueden contribuir. Si ustedes tuvieran que contar algunos de los, entre comillas, papelones que hemos hecho, todos tenemos experiencias de lo que yo llamo los errores o horrores que se cometen en medicina, y no mencionarlos a veces en una historia como esta deja o margina algo que hemos vivido y que además es parte de la vida, no somos seres perfectos, o sea que tampoco tenemos que tener vergüenza de mencionarlo. Si ustedes tuvieran que recordar situaciones de que como patólogos se agarraban la cabeza, yo he tenido algunas situaciones que no me toca aquí comentar, pero que han sido seguramente originales o infrecuentes y que son situaciones que podríamos haber evitado. En la vida de ustedes como patólogos, me imagino que desde frascos vacíos hasta frascos sin nombre, o digamos, si ustedes tuvieran que resumir en forma breve un mensaje que pueda ser de utilidad a todos los que nos están escuchando, empezando por el profesor, ¿recordás alguna cosa que hubiese sido mejor que no ocurra y que además era prevenible? Sí, hay muchas, pero recuerdo una mañana con el profesor Murray en el Británico. Me dice, ¿qué te parece esto? Y eso es un carcinoma gástrico, bla, bla. ¿Y dónde está el problema? Dice, el problema es que yo ya vi uno igual a este. Cuando esta misma mañana, a ver, traigan el preparado, los pusimos en el mismo taco. Alguien se estaba llevando el tumor que no era de él. Y eso te conmueve. Hubo que salir corriendo en localizarlo, pudimos rescatarlo. Se cuentan los finales felices, pero no cuando hubo gran drama. Esos son los cruces dentro de un servicio, pero también hay cruces en quirófanos donde van a parar muestras a distintos servicios de patología. Entonces nos ha ocurrido que el cirujano plástico A operaba un vaso celular y el cirujano plástico B en la sala de al lado operaba un melanoma. Y informes de distintos laboratorios cruzados. Al que esperaba de respuesta un vaso celular le llega un melanoma y el que esperaba un melanoma le llega un vaso celular. El tema era que no se enteraban uno y otro. Hasta que uno de los dos se dio cuenta y dijo, esto no me cierra, revisó si ese mismo día en el quirófano se había operado algo parecido y encontró que a la misma hora en la sala de al lado estaban operando un melanoma y ahí se pudo resolver, pero ya el paciente con su informe. Y ese fue un cruce prepatología, o sea, lo que sería
problema de quirófano antes de llegar a patología. Yo creo que la enseñanza, y sobre todo trabajando hoy día en un hospital acreditado con Joint Commission, lo mínimo es un dolor de cabeza acreditar, y no quiero ser ordinario porque otras partes del cuerpo duelen más todavía. Pero la ventaja es que uno reduce muchísimo el margen de error al trabajar de una manera acreditada, digamos, con todos los controles de calidad. Es tremendo el esfuerzo para poder hacerlo. Pero, digamos, un paso controla el paso anterior y los errores, o sea, no pueden perpetuarse un error. O sea, si se detecta un error, de ahí no pasa y se vuelve al sector anterior a ver qué ocurrió. Es muy complicado trabajar así. Muy fácil decirlo, pero bueno, varios de los que estamos acá trabajan conmigo en el hospital, saben lo que es trabajar acreditado. Varios de nuestros colegas en Chile también trabajan en hospitales acreditados y es un problemón eso. O sea, es un problema para bien, pero la verdad que es un esfuerzo que vale la pena, pero es tremendo el esfuerzo de poner eso en práctica. Margarita lo puede decir también desde el punto de vista del alemán. Bueno, no sé si hay gente del italiano, misma historia, ¿sí? Y otros hospitales que están en curso de acreditación ya deben estar en la misma situación también. Gracias, Gonzalo, porque yo leí que vos mencionaste que cuando quede una duda tenés que operar los dos, ¿no? Creo que mencionabas sobre el caso del vaso celular y el melanoma. Y esto es algo que hay que afrontarlo. Es curioso, mostramos la foto de Ackermann. Ackermann ha escrito mucho sobre eso, ser absolutamente sincero, ser frontal, ir a decírselo al paciente, no ocultarlo, y además obrar como acaba de decir Gonzalo. Aunque esto sea una, entre comillas, error grave de la medicina, pero nunca esconderlo. Y creo que en ese sentido yo mencioné 3 o 4 veces las características éticas que me había tocado vivir con José, y hemos tenido casos difíciles, y recuerdo haber compartido con él frente a pacientes situaciones diagnósticas sumamente complicadas, y creo que siempre pudimos salir adelante porque estábamos absolutamente convencidos que había que hablar con total franqueza y enfrentar el problema. Y esto creo que se habla poco, a veces me hace sonreír pensar qué poco hablamos en los congresos de esto, y creo que sería un tema excelente, porque a todos nos puede pasar, y la actitud natural es, y bueno, esconder la mano, y no vas muy lejos con eso. Además, realmente podés complicar a colegas, en este caso a los patólogos. Así que es un tema que no debe soslayarse, y por eso lo traje, porque hay cosas que cada tanto ocurren. Yo escuché una conferencia en Estados Unidos sobre el número de biopsias que se pierden, ¿no? Que se pierden. ¿Y qué haces cuando se pierde una biopsia? Y es lo mismo, le llamás al paciente y le tenés que explicar, y como dijo bien Gonzalo, a veces tenés que reextirpar una lesión, aunque sea a ciegas. Pero creo que es un poco lo que yo quería decir. No sé, Cristina, si te parece que hemos compartido un momento sumamente agradable, y si me toca a mí decir algo, yo quería sí insistir que no mencioné una palabra a propósito en toda la pequeña charla de homenaje que di al profesor. Y quiero concluir mi participación diciéndote, José, que detrás de cada una de tus acciones yo viví a un señor. Y la palabra señor la hemos prostituido, pero agradezco haberte conocido como colega, ciertamente, pero también como señor. Es lo único que quería decir al concluir por lo menos mi participación, Cristina. Gracias, señor Casas. A veces uno siente que haberte dicho señor es más importante que haberte reconocido como académico, como maestro y como profesor. Por sobre todas las cosas, en todo caso fuiste un señor maestro. Muchas gracias, José. Un abrazo. Bueno, emocionado, te agradezco. No puedo ser muy locuaz después de estas alabanzas, ¿no? Se te va la mano, mi amigo. Yo también te valoro en condiciones semejantes. Sería redundante que las repita, pero estamos en igualdad
de consideraciones uno con el otro. Gracias. Gabriel, ¿querés decir algo? No, bueno, agradecer a todos los presentes. Lograron que me junte con mi padre después de 7 meses, así que bueno, eso es un gran logro. Hay gente muy importante en la sala, bueno, Margarita, no quiero olvidarme nadie, Ramón, Mario Marini, lo vi, no sé si todavía está, y un montón de gente que muchos los conozco, otros por ahí no los recuerdo, pero sé que mi padre los conoce a todos, así que bueno, nada, agradecido. Bueno, Ramón, ¿querías hablar? Que te veo que prendiste el micrófono. ¿Cómo no le voy a decir nada a José? José, espero juntemos de nuevo en casa, comer un buen asado y un buen vino como la última vez. Yo también, a mí no me dejes afuera de eso. Estás también invitado vos. Y así recordamos todos los años que estuvimos juntos. Y adhiero mucho en las palabras de Fernando. Y vos también cumplís con algo que yo siempre le digo a todos mis alumnos. Traten de ser buenas personas. Y si alguien es buena persona es Gabriel. Es José. José, gracias por ser como sos. Sos un fenómeno. Mil gracias. Gracias. Bueno, yo para cerrar, súper agradecida, la verdad que venimos laburando con esto, gracias Nancy, gracias Marisa, cuando se nos ocurrió hace unos cuantos meses hacer esto, con todo el amor y el agradecimiento. Y me llevo una cosa de lo que dijeron todos ustedes, siempre cuando hablamos de psoriasis, que es un poco, bueno, el leitmotiv de nuestra sociedad, hablamos del trabajo en equipo, y creo que hablamos de las comorbilidades, y hablamos de los reumatólogos, y hablamos de los cardiólogos, y a veces me parece que no tenemos en cuenta, y esto lo voy a incorporar a partir de hoy, que los patólogos son nuestros verdaderos compañeros de equipo. Y a mí particularmente me toca tener la suerte de poder estar cerca, bueno, de Félix, de Gabriel, al que nuevamente digo, le llevo las biopsias los fines de semana a la casa, y el profesor que me llama y me dice, Cristina, y nos ponemos a acordar y vemos las biopsias, así que nada más que agradecimiento, de nuevo ahí hay un doctor, Víctor González de Corrientes, que me está diciendo que agradezca la generosidad que tuvieron con este caso tan difícil que tuvimos recientemente, así que bueno, gracias a los tres por haber estado, por haber aceptado esto que se nos ocurrió, y bueno, yo me llevo el corazón lleno de amor, así que supongo que muchos de los que están acá también lo sienten así. Así que de mi parte nada más, disfruten, los quiero mucho. Muchas gracias. Gracias. Gracias a todos. Chao. Chau, 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 chau. Chao. Chao. Chau.